porque... Bien, señora, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el gratísimo placer de estar acompañado de la magistrada Carmen Alardo, Procuradora General de la Cámara de Apelación de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, para conversar con ella sobre muchos temas y sobre todo una zona que es bastante caliente. Sí, sí. ¿Eh? La zona de nosotros, la zona noreste, la región noreste, es bastante caliente porque tiene está permeada por el narcotráfico, no lo vamos a esconder, y también al ser una zona costera, el narcotráfico puede permear más, y el sicariato que trae el narcotráfico. Entonces tenemos varios puntos de droga, Dice que ese es un valor agregado que siempre viene. Un valor agregado. En el caso de unas declaraciones que emitiera ayer la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, previo a anunciarse su internamiento en la Plaza de la Salud, decía ella que se prohibía que el Ministerio Público entrara en un acuerdo, un actas de acuerdo con hombres agresores y que aquellos que tengan armas inmediatamente, eso es una alerta de futuros feminicidios y que había que meterlo preso y también guardar el arma. Me gustaría más o menos su opinión en torno a eso. Bueno, nosotros estamos completamente contestes con lo que establece la magistrada y máxime que lo que pasa es que el síndrome de la mujer maltratada se establece que la mujer maltratada no tiene voluntad en ese momento. Entonces usted no puede contratar nada ni hacer un acuerdo sin voluntad. La mujer cuando su agresor está frente a él, esa persona tiende a hacer lo que el agresor le diga. ¿Por qué? Porque ese patrón de violencia que ha vivido esa mujer la conlleva a ser una persona sin voluntad. Entonces ya se ha demostrado psicológicamente, entonces es imposible que nosotros obliguemos, ni siquiera que aceptemos lo que es un acta de desistimiento de una mujer en conciliación y una mujer maltratada. Fíjese pues, la experiencia que tenemos en los casos que hemos tenido en la corte, porque nosotros hemos estado desde 2004 en corte de apelación, es que la mujer llega al juzgado, pone la querella, pone la denuncia, y ya al mes, como está en completamente síndrome de violencia, se arrepiente de lo que hizo. Y ella se siente culpable por lo que está sucediendo. ¿Qué hace? El 99.9 de los casos de violencia hacen un desistimiento y no quieren ir a las audiencias. Y hasta niegan que el agresor fue que le hiciera los golpes que le hizo. Nosotros lo confrontamos, pero mire este certificado médico, mire lo que usted tenía. No, eso fui yo que lo hice. Entonces realmente es necesario que se radique totalmente cualquier acuerdo y que el Ministerio Público no permita ningún acuerdo. Ahora, me llama siempre la atención que el Ministerio Público está muy habitado por mujeres. Por ejemplo, hay muchas miembros del Ministerio Público. Incluso el último caso se dio aquí en Santo Domingo Este, donde este individuo mató a la esposa, al papá, a la mamá, a un vecino y hirió a la cuñada. La historia es que una fiscal, cuando ella fue a poner la querella, le dijo, enséñame los golpes. Y la despachó, ¿no? De hecho, no hizo nada. Este asunto, que es de carácter penal, ¿por qué hay que admitir acuerdo con un violador, con un agresor? Es que un acuerdo no hay que admitirlo con un violador ni con un agresor. Inclusive, realmente eso está prohibido en el Ministerio Público. La magistrada lo está refrendando públicamente, pero eso siempre se ha dicho. La política criminal... Pero fíjese que hay prácticas. Los casos de San Pedro fue una mala práctica. Incluso, es más, no solo una mala práctica, hubo falsificaciones de firma de la víctima. Exacto. Y mira lo que le pasó al Ministerio Público. Claro. El Ministerio Público fue sometido porque eso es una mala práctica. Y además es una práctica hasta de desconocimiento, porque todos conocemos que la mujer no tiene voluntad y que el agresor, después que una persona llega a ese grado de agresividad o que tiene una agresión psicológica, porque no hay que mostrar los golpes, existe la agresión psicológica, que es hasta más fuerte que la agresión física. Nadie da una trompada de entrada. Sí. No. Que si primero alguien insulta y grita y empuja.
Y hay muchísimos patrones de hombres que nunca llegan a dar golpe y aniquilan a la mujer de manera psicológica, que eso solamente se ve con una prueba que se le haga Psicológica. una experticia. Y es un patrón de violencia grandísimo. Porque hay hombres que saben que los golpes son visibles, entonces son agresores psicológicos. Esta situación en San Francisco de Macorís, ¿cómo es alarmante? ¿Se puede decir que es regular como en todo el país? ¿O ese comportamiento de los hombres frente a las mujeres se está dando de manera irregular allá en San Francisco de Bueno, Macorís? los casos, los tipos penales de violencia intrafamiliar los tenemos a nivel nacional. Ahora, las cifras rojas no son en San Francisco. Nosotros no tenemos grandes casos ni en la zona noreste de lo que es la violencia intrafamiliar, gracias a Dios. Pero sí tenemos casos, por lo que nosotros te dirigimos la zona noreste. Está San Francisco, Salcedo, Samaná y Nagua. En cada uno de los lugares sí tenemos casos de violencia intrafamiliar. Esas son las 4 provincias que tienen ustedes la Sí. responsabilidad. ¿Qué tiempo tiene usted en el Ministerio Público? Bueno, nosotros tenemos, desde el Ministerio Público tenemos desde el 95. Luego salimos un tiempo que nos fuimos a vivir fuera, a Buenos Aires, regresamos otra vez, pero ahí entramos como juez de paz. Duramos 2 años de juez de paz interina y también trabajamos en el ayuntamiento. En el 2004 ya sí regresamos fijo al Ministerio Público por la Corte de Apelación del Distrito hasta la fecha. Usted que está dentro y está en una corte que es superior al tribunal ordinario, ¿cuál es su conclusión? ¿Cuáles son las debilidades que tiene el Ministerio Público como para mejorar sustancialmente y garantizar derechos a los ciudadanos, a la gente? Mire, cuando se habla de prevención, porque usted me está hablando de bueno, si hablamos de prevención, tendríamos que, es multisectorial. La prevención es multisectorial, porque no tan solamente le entraría lo que es al Ministerio Público, de la Policía Nacional, el Departamento si hablamos de género, el Ministerio de la Mujer, lo que es la cultura de las mamás y los papás en la misma casa, de que no se enseñe violencia a los niños, de que se trate a los niños con amor, porque el patrón de violencia viene desde un desamor, una manera de hablar agresiva de algunos papás o mamás a los niños y una conducta adquirida en el hogar. Eso es por un lado, eso es la prevención. La prevención es multisectorial y tiene muchísimas aristas. Ahora bien, el Ministerio Público, en el caso de nosotros, haciendo una mea culpa por cada caso que pueda pasar, un caso que haya tenido un patrón de violencia y que se ha hecho una denuncia, ¿qué tenemos que hacer nosotros como Ministerio Público? Y también los jueces, porque déjeme decirle que nosotros tenemos casos que el Ministerio Público se opone totalmente a lo que es la variación de cualquier medida de coerción en virtud de un acuerdo que haya llegado el agresor con la víctima y el juez han motivado, hay muchísimos casos, ustedes se ponen a ver y buscan los casos, han motivado que por el hecho de la víctima haber hecho un desistimiento, ellos entienden que esa persona podía reinsertarse a la sociedad. Y aún nosotros explicándole que el desistimiento de la víctima no puede ser o no debe ser tomado en cuenta, toda vez que está su voluntad no está idónea. Entonces hay muchísimas mujeres que después que van a terapia, por eso es que tienen que ir a terapia, también eso es lo que pasa. Como es un factor tan adentro y psicológico, a veces la terapia no van las mujeres. No van a la primera y la segunda terapia. Entonces tenemos muchísimos factores. Tenemos el factor económico también, de que hay muchísimas mujeres que cuando son maltratadas, luego pasa el tiempo y se dan cuenta que los hijos no tienen que comer. Viene el factor también emocional, que los hijos comienzan a llamar a su papá. El factor emocional de la familia, del hombre que comienza a ser sentir culpable. Hay un factor peligroso y que yo entiendo que es una distorsión que debe corregirse. Y es el hecho de que una mujer maltratada psicológica y físicamente acude
a la justicia, acude al Ministerio Público, a la policía, para que esa persona sea detenida y resulta que le entregan ese papelito y le dicen, mire, vaya usted mismo y arréstelo. Cuando usted lo vea, vaya y busca a la policía y que lo meta preso. Eso es peligroso. Eso está totalmente prohibido bajo la política criminal del Ministerio Público. Y se ha establecido en protocolos en varias ocasiones que ninguna mujer maltratada puede llevar a su agresor una cita. Eso está totalmente prohibido. Ustedes lo pueden ver en años, varias veces se ha prohibido eso. Entonces, cualquier ministerio público que haga eso está incurriendo en una falta. Porque, primero, en desconocer lo que es el tipo penal, que no está en el protocolo, porque se ha establecido en varias ocasiones que eso está prohibido. Entonces, ningún ministerio público está para hacer eso. El ministerio público, inmediatamente que hace eso, debe ser sacado de lo que de nosotros, porque es una falta grave, porque es una falta a las políticas criminales. Ahora, ¿no hay coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público como para llegar a cierto consenso en aspectos tan claves como este? Por ejemplo, esto que usted dice, ¿cómo es posible que un juez admita un desistimiento cuando el Ministerio Público entiende que hay razones para poner en riesgo la vida de, bueno, ya ahora no solo de la mujer, de la familia, porque ahora están matando las mujeres, los hijos, a todo el que encuentran por el medio, y a veces algunos se matan ellos también. Lo que pasa es que los jueces, estableciendo lo que inclusive hay protocolos en cuanto a las mujeres maltratadas, también la Suprema Corte de Justicia creó un protocolo, pero donde quiera se cuecen habas. Hay jueces que distorsionan lo que es el debido proceso y el principio de inocencia, porque el supuesto estado de inocencia que establece que una persona aún no haya adquirido la autoridad de la cosa hasta que no haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, se debe tratar como una persona inocente. Los jueces se van a ese criterio y lo tratan como alguien inocente que no ha pasado nada, sin embargo no ven el contexto donde están. Entonces, bueno, pues posiblemente podemos determinar que hay muchos jueces que no estarían en condiciones de jugar su papel, entonces tendrían que salir del sistema. Bueno, realmente hay que verificar que no solamente es la falta del Ministerio Público y que cuando ustedes mismos como comunicadores se les pudieran presentar todos los casos para que ustedes vean la cantidad de casos de que cuando una medida de coerción se varía, después que está en prisión preventiva, es porque un juez la dio. Porque el Ministerio Público como política criminal siempre pide prisión preventiva. El Ministerio Público en materia como política criminal también no puede pedir variación de medida de coerción en materia de violencia intrafamiliar ni de género. Sin embargo, se dan muchos casos que le dan una variación de medida porque entienden que el desistimiento es que vale. Por lo menos en la zona noreste yo le pudiera traer muchísimos casos. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer usted desde la posición que está y por la experiencia que tiene? Bueno, ¿Cuáles cosas usted entendería que nos ayudarían a mejorar como sociedad, como al sistema judicial en sentido general? Lo que pasa es que estamos hablando de prevención y de persecución. Entonces, en materia de prevención tendríamos que todos ponernos de acuerdo. Todos ponernos de acuerdo y ponernos a uno. Desde el punto de vista de que se hagan campañas sociales de no maltrato a la niñez. No maltrato a los niños, ni a las mujeres, ni a los hombres. Que lo que es ese patrón de conducta de una persona no tratarse con amor se quite. Que se sepa lo que es un maltrato. Porque puede verse como algo simple, pero un maltrato es hasta usted decirle cosas feas a su hijo. Una persona que vino a la vida a nacer y no mandó a nacer, no mandó venir aquí, si lo maltratan. Entonces, desde ahí comienza el tema que hay que hacerlo de las escuelas. Las escuelas, los profesores deben tratar de que los niños sepan lo que es el maltrato y que también le digan a los maestros cuál es el maltrato. También, después de eso, también tenemos todos como sociedad que cuando veamos que un amigo o una persona está maltratando a una persona, no diga, pero eso es una situación de ellos. No, eso no es una situación de pareja. Ahí hay algo. Entonces la sociedad tiene también que ser compromisaria de eso. Los jueces, los fiscales, todo el mundo tenemos que tener un compromiso
Magistrada, maltrato. Magistrada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de hacer la pausa, don Percio, muchísimas gracias a la magistrada la doctora Carmen Alardo, Procuradora General de la Cámara de Apelación de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias por venir con nosotros. El placer es mío. Y queremos compartir con ustedes un cumpleaños. Está hoy de cumpleaños la hija